Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de el horario en el que estén viendo este video. Bueno, me presento, yo soy Christopher Martínez Martínez de la carrera de Políticas Públicas. En este video analizaremos la lectura número 1 de la semana 7 del autor Quentin Skinner, llamada así La libertad antes del liberalismo. Me gustaría empezar mencionando que la lectura es mucho más que un estudio académico sobre el pasado, es una intervención crítica en los debates actuales sobre la libertad, el poder, la ciudadanía, lo que hace que Skinner recupere una concepción olvidada de la libertad, una existencia antes de que el liberalismo moderno sea impulsado como un paradigma dominante, una libertad que si la escuchamos bien puede ayudarnos a defendernos mejor frente a los abusos de poder. En este video te voy a explicar qué dice Skinner, por qué es supuestamente es tan relevante hoy en día y cómo puede ayudarte a pensar formas más críticas de lo que significa vivir como una persona libre. ¿De qué trata este libro? Skinner es uno de los historiadores de las ideas más importantes del siglo XX y del siglo XXI. Sus especialidades del pensamiento político del Renacimiento y de la Edad Moderna temprana y de la libertad antes del liberalismo se enfocan en una transición específica, el republicanismo clásico, que tuvo su en el pensamiento político del Renacimiento inglés y que hunde sus raíces en Roma. ¿Y qué nos quiere decir con eso? Que lo que hoy entendemos como libertad no siempre fue así. De hecho, antes de que el liberalismo se convirtiera en la visión dominante de la libertad, existía otra forma de entender que era completamente distinta, de que era completamente distinta. Y de perder esa tradición fue un empobrecimiento político. La tesis central, la libertad como dominación. Lo primero que hace Skinner es cuestionar la visión del liberalismo moderno que define la libertad como no interferencia, es decir, la idea de que sos libre y nadie te impide hacer lo que quieras. Esta visión que ya vimos con Isaías Berlin bajo el nombre de libertad negativa. Es la base del pensamiento del liberalismo desde Hobbes en adelante. Pero Skinner recupera su abstracción anterior en lo que la libertad no se entienda como no interferencia, sino como indominación. ¿Y cuál es la diferencia, dirán ustedes? La no interferencia enfoca en si efectivamente alguien te impide algo, pero no dominación va más allá. Te dice que no eres libre si vives bajo un poder arbitrario, porque ese poder no te moleste por ahora. Por ejemplo, si vives bajo un amo benévolo que no interfiere en tus decisiones, igual no eres libre porque puede interferir cuando quiera. ¿Y por qué tus condiciones dependencia de subordinación? Esa es la clave de la libertad republicana. No es ser dependiente de la voluntad arbitraria de otro. No es vivir como súbdito, sino como ciudadano. Punto número 3. La metáfora del esclavo benevolente. Permítanme. Skinner usa un ejemplo que me parece brutalmente claro. Imaginemos que una persona esclavizada, pero cuyo amo es amable, no la castiga, le permite moverse, incluso lo escucha. ¿Esa persona es libre? Desde la visión liberal negativa, uno podría decir sí, porque no sufre interferencias. Pero Skinner responde, no,
no es libre, porque un amo sigue teniendo el poder de intervenir en cualquier momento. En esa persona actúa por gracia, no por derecho, no tiene garantías ni protección legal, ni igualdad ante la ley. Y eso me pareció muy importante porque nos hace ver que la libertad no es solo una experiencia privada, sino una condición estructural. Tiene que ver con el entorno político y legal que nos rodea, como si estuviéramos protegidos frente al poder. Punto número 4. El origen de la libertad republicana. Skinner rastrea esta concepción de la libertad en los pensadores republicanos de la Roma clásica, como Cicerón y los teóricos del renacentismo y la Inglaterra del siglo XVII, perdón, como James Harrison, Algernon Disney o Milton. Todos ellos sostenían que ser libre era simplemente actuar sin trabas, sino vivir en una comunidad donde nadie pudiera dominarte arbitrariamente. Y eso implica tener leyes justas y conocimientos que limiten el poder. Tener instituciones representativas que aseguren que el gobierno responde a su pueblo. Tener control cívico sobre los gobernantes. Es decir, la libertad profundamente ligada a la vida republicana activa, al civismo, al compromiso político, no se podía ser libre sin ser ciudadano activo. Y no se podía ser ciudadano sin practicar el autogobierno. Hobbes, punto número 5. Hobbes, el giro liberal y el olvido republicano. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo pensamos que esa visión cívica y estructurada del liberalismo a la concepción más individualista del liberalismo? Aquí Skinner hace una crítica fuerte en el pensamiento de Thomas Hobbes, quien en el siglo XVII redefinido la libertad como un simple no interferencia. Para Hobbes, sos libre si el soberano no se mete con usted. Punto. La, so- la existencia del poder arbitrario no es un problema mientras no lo ejerza. Para Skinner esto es un error filosófico, una catástrofe política, porque Hobbes justifica un poder absoluto con tal de evitar una guerra civil, y al redefinirse la libertad en términos tan minimalistas, delimitas las herramientas que los ciudadanos tienen para resistir el poder. A partir de ahí, cuenta Skinner, dice el liberalismo fue adoptando esa idea. La libertad como ausencia de coherencia directa, no como ausencia de dominación estructural. Eso hizo que el republicanismo quedara en segundo plano, como una tradición olvidada o regalada a la historia. Punto número 6. ¿Por qué la importancia de recuperar esta concepción? Skinner no es solo un historiador el que cree recuperar la idea republicana de la libertad. Es urgente que hoy se haga. ¿Por qué dirán ustedes? Porque vivimos en un mundo donde po- el poder muchas veces ya no necesita inferir para dominar. Basta con que exista la posibilidad de hacerlo o de las estructuras diseñadas de forma tal que la dependencia sea inevitable. Pensamos que trabajadores precarios que no pueden quedarse por miedo a ser despedidos, pensamos en migrantes que no denuncian abusos porque están asustados de la legalidad es frágil, o pensamos en ciudadanos que dependen de un favor de funcionarios para acceder a un derecho. En todos estos casos las personas pueden parecer libres, porque nadie está forzándolos, pero viven bajo un poder arbitrario, y eso dice Skinner, es lo contrario de la libertad. Por eso propone una reversión profunda del concepto.
volver a pensar la libertad como una condición política, no solo como una individualidad. Punto número 7. Libertad y Estado. Un punto muy importante y quizás contraintuitivo es que para esta tradición republicana, el Estado no es el enemigo de la libertad, al contrario, es una condición de su posibilidad. Pero ojo, no cualquier Estado, sino con unas leyes justas con superación de poderes, con rendiciones de cuentas y con participación cívica. Un Estado estaría en una amenaza, pero un Estado legítimo legitimaría por sus normas y contrario por los ciudadanos es lo que permite que no vivamos sometidos a otros poderes. Esto me hizo pensar cómo muchas veces se demoniza el Estado en nombre de la libertad. Pero ¿quién protege la libertad si no hay instrucciones fuertes? Si no hay tribunales parlamentarios presentes y libres, órganos de control, ¿a quién limita el poder? La respuesta republicana es clara. Sin Estado de Derecho no hay libertad, solo dependencia. Ejemplos contemporáneos de la lectura con la realidad. Estas concepciones republicanas de la libertad me parecen clave para entender muchos fenómenos actuales. Por ejemplo, cuando grandes corporaciones tecnológicas recolectan nuestros datos y pueden influir en nuestras decisiones, estamos ante formas de dominación invisibles, pero reales. 2. Cuando la comunidad depende de de un clientelismo político para acceder a servicios básicos, vive en un régimen de dependencia, aunque tenga las libertades formales. 3. Perdón. Cuando las instituciones son débiles y el poder ejecutivo gobierna sin control, aunque no ejerzca violencia abierta, tiene la capacidad de hacerlo y eso es suficiente para que la libertad esté en amenaza. En todos estos casos, el concepto liberal de no interferencia no basta. Necesitamos volver a pensar la libertad como no dominación, como una estructura de garantías, no solo como ausencia de trabas. Y pues bueno, como reflexión personal, me gustaría añadir que esta lectura me cambió profundamente porque me hizo ver que muchas cosas de las que nos damos por sentados como la libertad en realidad son formas de justificación de la dominación, en este caso. Me hizo pensar en lo fácil que es vivir dentro de una estructura de poder sin notarlo, y cómo muchas veces confundimos la libertad con la simple ausencia de obstaculismo, cuando en realidad no somos dueños de nuestras decisiones porque dependen de voluntades ajenas. También me ayudó a entender por qué es tan importante defender las instituciones democráticas. No porque, no por amor abstracto a la ley, sino porque son lo único que impide que alguien ejerzca el poder arbitrario sobre nosotros, o un poder que nos orille a algo arbitrario. Y me recordó que la libertad no es solo un derecho personal, es un bien político que se nos construye colectivamente. No hay libertad si no hay ciudadanía activa, si no hay controles, si no hay participación, si no hay resistencia frente al abuso. Y pues, en conclusión, me gustaría, para cerrar, quiero dejar algunas ideas centrales de Quinton Skinner en la lectura que él desarrolla en La libertad antes del liberalismo.
Principalmente empezaría con la libertad, no es siempre significó lo mismo. Antes el liberalismo se entendía como no estar sujeto al dominio arbitrario del otro. También la tradición republicana define la libertad como no dominación, no como simplemente no interferencia. No nos, no sos libre si vives abajo de un poder que puede interferir en tu vida cuando quiera, aunque no lo haga. Un Estado con leyes justas y controles cívicos es una condición de posibilidad de libertad, no es un enemigo. Y la última sería recuperar esta visión es urgente y en un mundo donde las formas de dominación se han vuelto más sutiles pero menos reales. Y sobre todo, Quentin Skinner nos invita a conformarnos con una libertad pasiva, a no creer que nadie nos molesta, ya no somos libres. Nos dice que la libertad real requiere vigilación, participación y control de poder. Y pues me gustaría agregar que la lectura me dejó un gran pensamiento sobre el criterio de la libertad, agregando grandes conceptos a mi criterio básico, o sea, agregándome un criterio nuevo hacia qué es la libertad. Y principalmente me gustó de la lectura que enfatiza mucho el cómo era el antes y el después, o el ahora, por así decirlo. Y pues lo que más, bueno, la idea que más me gustó de Quentin Skinner sería que la libertad no siempre significó lo mismo, sino que antes del liberalismo se entendía como estar sujeto al dominio arbitrario del otro. Esa idea clave de que el porque no esté sujeto a una arbitrariedad significa que seas libre. Y pues bueno, gracias por acompañarme en este viaje por una de las ideas políticas más lúcidas que he leído en mucho tiempo. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, dejar tu comentario y compartirlo. Me gustaría saber y que me compartieras en los comentarios ¿qué entendiste tú por la libertad? Este, ¿Crees que vives bajo un poder arbitrario aunque no se note? ¿Y qué instituciones o prácticas defenderías para proteger tu libertad? Bueno, y pues nos vemos en un próximo análisis de la lectura. Eh, Creo que por hoy sería todo. Muchas gracias por, perdón, muchas gracias por tu atención. Te deseo un lindo día, una linda tarde o una linda noche, dependiendo de el horario en el que nos estés viendo. Y pues gracias y suerte en tu día.